el Vetusta. Bueno, el grupo va a ganar. El día de luego creo que bajó, pero porque quiso la plata. Sí, algo así. Algo pasó ahí. Muy buenos días, señoras y señores, desde el pabellón de la Arena de Gijón, escenario nada habitual para los partidos de Cinewar, pero estamos desplazados evidentemente porque el tenis manda en el Palacio de Deportes y por tanto pues aquí estamos en esta jornada matinal de domingo por la mañana, en esta cuarta jornada de la Primera División Nacional en el Grupo B, encuentro que enfrenta al Cinewar Gijón frente al Foyelsa Arroyo de Valladolid. Partido en principio con claro favorito, como es el Cinewar, que encabeza la clasificación con 6 puntos, mientras que el Arroyo es el último de la categoría con 0 puntos. Por tanto se juega el primero, con permiso de la Atlética Vilesina, que ayer venció. Ahora vamos con los resultados. El primero frente al último de la Primera División Nacional de este Grupo B. Ha venido prácticamente el Foyelsa con 12 jugadores, los justos prácticamente, mientras que por parte del Cinewar está el equipo al completo, salvo el portero Cardín, le da rotación hoy Gonzalo, el entrenador, y también la baja de Diego Canal, que tiene el tobillo un poco tocado. Ahí están ustedes viendo las presentaciones de ambos conjuntos y vamos con resultados en el día de ayer, porque hubo resultados muy interesantes para el balonmano asturiano en la jornada de ayer cuarta. Digamos que prácticamente el pleno en esta cuarta jornada de la Primera División Nacional. El Autocenter Vetusta venció a la Robla, que venía ensalzado de muchos partidos de victoria, 33-36, victoria, se puede decir, sorpresa del Vetusta en la Robla. Ganó el Santoña en Nava, 24-30. Venció el Café Toscaza Vilesina al Soria, uno de los favoritos, 31-24. Lo que confirma por eso lo que decíamos, que la Vilesina está de líder, de vencer hoy el Cinewar, ocuparán los dos en solitario con el empate a puntos la primera posición en esta categoría. Y el grupo IMQ también venció 25-24 al conjunto del Camargo Turismo aquí al lado en Gijón. Por tanto, de vencer hoy el Cinewar sería un pleno de resultados de los equipos asturianos en esta categoría. También hay buenas noticias en chicas. Ayer el Motiv Gijón venció en Italia en ese aviso para acceder a la EHF, a la Liga Challenge Europea. Venció 21-40. Queda el próximo partido aquí, precisamente en este escenario, el próximo sábado a las 3 de la tarde. El Motiv Gijón recibirá al Mestrina, pero con nada más y nada menos que 19 goles de ventaja. Por tanto, salvo sorpresa mayúscula, el conjunto que dirige Cristina Cabeza estará en esa primera ronda del balonmano europeo. También buenas noticias en la estrenada División de Plata. Las Lobas vencieron ayer 19-28 en Lanzarote. No fueron buenas noticias para los otros dos equipos femeninos en la División de Plata. El Siero perdió 30-22 en Carballal y el Gijón Balonmano perdió 23-26 frente al Porriño en Gijón. Y destacar también un encuentro muy especial en Oviedo, el Unión Financiera. Era partido de Copa, la Liga se había parado, jugó contra el Balonmano Burgos y lo que vimos ayer en el Polideportivo de Valladolid fue algo excepcional, un partido tremendo que se dirimió en los penaltis, no solo en los penaltis, sino en el último penalti. Allá después del quinto penalti, Federico Berter consiguió detener aquel balón después de 33-33, 36-36, 38-38 en la prórroga. Bueno, un partido increíble ante un Burgos que había vencido, curiosamente, el sábado anterior en Liga, la Unión Financiera. Casualmente le tocó en Copa y el partido de ayer pues se asemejó mucho a un partido de fase de ascenso. Tremendo el ambiente ayer en Valladolid, ya decimos que fue no solo por los penaltis, sino por el último penalti, y por tanto la Unión Financiera que accede a la segunda fase de la Copa del Rey, donde le tocará un equipo a Sobal, un equipo de los de abajo, pero a Sobal. Y el partido se jugará también en Valladolid a partido único. Bueno, pues eso ha sido un poco todo lo que ha sido esta jornada de balonmano, la cuarta jornada. Repetimos, quedará por concluida con este partido que enfrentan hoy aquí, que va a comenzar en breve ante el primer clasificado, el Cinewar, que de hacerlo y de vencer hoy, pues encabezará esa categoría, esa primera división frente al Atlética Vilesina, conformando dos claros favoritos, y ojalá sea así para esa fase de ascenso ya por el mes de mayo. Queda mucho, pero bueno, ojalá fuese así, que los dos equipos accedan a la fase de ascenso, dispute donde se dispute, a la división de plata. Y un Foyelsa Valladolid que de momento cuenta sus partidos por derrotas. Ha venido aquí con 12 jugadores, con su uniforme habitual blanco, como ustedes pueden ver, mientras que el Cinewar Gijón lo hace con su indumentaria habitual
rojo. Recordamos 2 bajas, Cardín por rotación y Diego Canal por lesión, un poco de tobillo. El resto de los jugadores están ahí en la pista con la incorporación de Miguel Fuello y de Daniel Casavieja, que hoy sí se ha incorporado ante las bajas de sus compañeros. Y nada, todo a punto para comenzar este partido, que va a comenzar ya. Por cierto, los árbitros cántabros, Aníbal Diego Montes y Miquel Elvira, de la territorial cántabra. Comienza el partido de esta cuarta jornada entre el Finedwar Gijón y el Foyelsa Valladolid. Buen ambiente, temperatura de unos 20 grados, unos 100 espectadores de momento. Y ahí está inicialmente el primer gol del Finedwar, como no, de Iván. Ahí está el primer gol de Iván Suárez. Por cierto que los goleadores también, viendo el gol de Iván en lo que es la categoría, la división, en la primera división, está Iván con 22 tantos hasta ahora, quinto en esa clasificación general, mientras que por parte del Foyelsa está Óscar Arranz, el número 16, con 17 tantos hasta el momento, al margen de lo que hagan hoy estos dos equipos. Ahí está el Finedwar inicialmente, con esa defensa muy activa, balón al pivote y buena la intervención hoy de Daniel Suárez, que será el guardameta que más minutos ocupe. Recordemos, le ha dado descanso a Cardín, al titular. Ya demostró Dani en otras ocasiones que tiene bien guardadas las espaldas de la portería de Finedwar. Sin problema. Ahí está Finedwar ofreciendo la defensa habitual, esa defensa abierta sobre la línea de 9 metros, que tanto le gusta a Gonzalo, para evitar los lanzamientos del equipo rival. Un Finedwar que visitará el próximo sábado Salamanca, al Congesa, sábado a las 7:30. Ahí estará en esa sexta jornada y ojalá lo haga como líder de la categoría. Repetimos, de vencer ocupará Atlética Belisina y ellos 5 de 5, 10 puntos. Y ahí estarán los dos equipos asturianos comandando la división. Ahí está Madrazo sobre Iván. Iván hacia el lateral, Torrontelli, se le fue por la izquierda. Se le fue una jugada muy clara de ataque. Y de momento ese 1-0 que cambia en el marcador, el gol conseguido por Iván Suárez. Ahí está jugando la imagen un poco. Óscar Arranz, el goleador del conjunto, el lateral, primera línea del equipo vallisoletano. Esa defensa un poco. Ahí menos, está ahí. El 17, Aladino Fernández, ya se ha reincorporado otra vez al equipo después de hace 15 días estuvo no pudo por trabajo, y ahí está el primer gol del conjunto de Valladolid, conseguido por Luis Gavilanes. Primer gol de Luis, 1-1 en el marcador. Torrontelli, Madrazo, Kevin, el balón al pivote, lo buscaba, a la escuadra recupera, y buena defensa de Arranz, buena defensa en el sistero de Arranz. Bueno, el partido ha comenzado un poquito con errores. Recordemos que no está en su escenario habitual el equipo Finedwar, estamos en el Polideportivo de la Arena, cuando suele ser el Palacio de los Deportes, ocupado toda la semana por ese UTP 250 de tenis, con gente como Follini, como Rublev, como Carreño, como Tim. Y por eso se ha tenido que desplazar el equipo aquí a su pasivo. Kevin Madrazo, que comienza su espectáculo. El máximo goleador, uno de los máximos. El mejor lanzador, contragolpe, buen balón, adentro, Madrazo y Pelayo García, contragolpe prácticamente, aunque medio gol se lo debe a Madrazo. Jugador básico en el esquema de Gonzalo Aguirre. Y 3-1. Ya comanda el marcador el Finedwar, conformando y demostrando ser uno de los máximos favoritos a jugar la fase de ascenso en este grupo B. Uy, qué balón al pivote más bueno, y el gol ahora mismo de Víctor Manuel Recio a corta distancia. Se fue el Valladolid, 3-2. Ha salido un poco relajado, así se lo advierte el segundo entrenador, ahí un poquito relajado el Finedwar con respecto a partidos anteriores, que le habíamos más tensionado, y de momento no le sobice eso para mandar el marcador. Jugada habitual de las primeras líneas, Madrazo adentro Madrazo, segundo del jugador gijonés, del bombardero gijonés. Esperemos ver hoy alguno de esos lanzamientos desde 9, 10, 12 metros incluso, que suele hacer habitualmente desde muy lejos, consiguiendo unos goles de muy bella factura, como lo hizo hace 15 días frente al Camargo. Les hizo un descosido.
al conjunto cántabro. Ahí está una defensa mixta, de momento Torrontegui avanzado, balón hacia adentro, hacia el pivote. Le gusta jugar mucho con el pivote al Valladolid. Balones hacia Recio constantemente. De momento los extremos han entrado en juego. Ahí está jugando la primera línea del Valladolid. Balón adentro. Golpe franco. A pesar de haber detenido Daniel Suárez. Oye, esa balonmano. Arroyo, efectivamente. Visitamos tanto Valladolid que ya Arroyo nos parece una ciudad más de Valladolid. Pero bueno, Arroyo de la Encomienda es Arroyo de la Encomienda, efectivamente. Lo conocemos bien. Preciosa ciudad. Se va Felipe. Casi rompe el palo. El Foyels Arroyo defendiendo lo que puede. 4-2 de momento. Primero de parcial, anotamos. Minuto 5 de partido. Y balón afuera. También error y contrarror. Un poco de pasacalles ahora en el conjunto. Iván, madrazo hacia Torrontegui. Balón al extremo. Murias, Vaselina, gol. Gol del Príncipe de Oviedo. Ahí está Murias entrando cada vez más en juego con sus compañeros. El exjugador de la Unión Financiera. Ahí está con sus peculiares y técnicos altos. Y 5-2, máxima diferencia del partido. A punto de cumplirse el minuto 6. Jugando el conjunto del Arroyo, Enrique Quiñones. Enrique, balón al extremo. Y ahora vemos el primer gol del extremo del conjunto del Foyels Arroyo. Ha sido Francisco de Fuentes. 5-3 a corta distancias. Ahí está jugando Iván, primera línea central con Torrontegui y Madrazo. Más minutos hoy para Torron. Hoy los no habituales ha decidido así Gonzalo. Torro, ¡buah! Cañonazo con la izquierda. Jugada de ensayada. Jugada mucho de entrenamiento. Y lanzamiento con la izquierda que ha tensionado la red de la portería. Está golpe franco. Golpe franco, le han tocado un poquito la cara, sí. Ahí a Enrique Quiñones del Foyels Arroyo. Y ahí está jugando la primera línea. El Arroyo. Uy, casi le escapa. Ahí está Arranz, el goleador del equipo, muy atento. Buena defensa avanzada, jugada al pivote y gol. Muchos goles. Bueno, de momento pocos, pero queremos decir que juega muchísimo. Con recio con el pivote, el conjunto del Arroyo, deberá tomar buena cuenta de ello. Ahí Gonzalo, porque prácticamente el 70% de la efectividad viene del conjunto vallisoletano, eso sí, viene desde el centro, desde el pivote, jugando la primera línea del Finedwar, a punto de perder, madrazo, perdió, contragolpe, adentro, Luis Gavilanes, segundo. Ojo al Finedwar, que está saliendo un poco este partido relajadito y va parada del guardameta del Arroyo de Víctor Calleja. Bueno, 6-5 de momento, pues el partido igualado. Al final son 7 contra 7 y la clasificación, un partido no dice nada. Recordemos, Finedwar arriba del todo, Foyels Arroyo, de momento los partidos que no ha tenido la oportunidad de vencer en ninguno. El equipo que ha acudido hoy, ha madrugado a las 7 de la mañana, salió de Valladolid con 12 componentes. Ahí está jugando la primera línea, vuelve nuevamente y ojito, y 2 minutos. 2 minutos de exclusión. El gol nuevamente de Luis Gavilanes, el tercero. Y exclusión de Aladino. Primera exclusión para Aladino. Está un poco frío el equipo. Un poco frío, muy hoy. frío. Hay que actualizar un poco la cosa y volver a los buenos partidos que hizo anteriormente. No tiene nada que ver con la intensidad con la que salieron ante el Camargo hace 15 días. Es el riesgo que tienen este tipo de partidos. No es un rival que a catalogar como débil, sino un rival que ha tenido dificultades en las anteriores jornadas. Uy, al palo, lanzamiento de Felipe, que está muy confiado. Ha salido Kevin Saltos, pivote. Hay que enchufarse en el partido y darle brío, porque ahora mismo está frío. Sí. 9 minutos, 6-6. Hombre, son sensaciones distintas. El Palacio y el Arena no se parecen en nada. La vaselina que intentaba Francisco de Fuentes, pero Daniel Suárez Otero se la cazó.
Y a pesar de estar en inferioridad numérica, esta primera jugada de ataque en inferioridad no la ha podido aprovechar el Foyelsa Balonmano Arroyo. Juegan sin portería ahora Finedworth. Ahí está jugando primera línea, Cruces Madrazo intentando el lanzamiento y comienza la escuadra. Otra lanzamiento sin portería y adentro, de portero a portero. Gol del portero. Se lo tenemos que anotar. ¿Cómo se nota que son especialistas en los lanzamientos largos? Nada de balones bombeados, no, balones directos, restos. Cosa que los jugadores, pues como no lo practican tanto, pues no les sale. Sí, además a los porteros pues les gusta especialmente, ¿no? 6-7, segundo parcial, ojo. Primera vez por delante el marcador, el Balonmano Arroyo. Foyelsa. Un gol arriba, Madrazo, adentro. Adentro, tercero de Madrazo. Está enchufado Madrazo desde que empezó la liga. Tiene que convertirse en uno de los mejores jugadores de la categoría. Sin duda alguna, ya con confianza. Y como no, uno de los máximos goleadores también. Y uno de los mejores lanzadores de los 5 grupos de la Primera División Nacional. Sí, porque obviamente destacan numéricamente tanto Hugo como Iván porque lanzan los penaltis. Meten goles también, pero suman más al lanzar penaltis. Pero claro, esos 14 goles de que llevaba hasta hoy Madrazo son a pelo. Exactamente, son sin penaltis, eso es, que tiene bastante mérito. Y ahí está, ha salido Cortina. Ha salido Cortina en la defensa, mandando, placaje. Como lo ha dicho su entrenador, tienes que mandar ahí en la defensa, tienes que hablar. Ahí lo está haciendo, en el centro de la defensa, ocupando con envergadura. Efectivamente, decíamos que el pivote estaba actuando mucho y ahí ha salido Cortina para frenar un poco esas acciones en el centro de la defensa. Ahí está empujando Cortina fuera, mandando. Ahí está, a punto de perder. Y ha perdido. Sí, ha perdido. Efectivamente, Madrazo. Oportunidad de ponerse uno arriba. Iván, todavía no ha lanzado nada. Torro. Arriba. Kevin. Bueno, bien. Lo había que intentar. Pero se la cazó la defensa. Sí. Iván, Madrazo. Primera línea, marcando jugada. Iván Suárez. Torron, Kevin saliendo de la posición de pivote. Madrazo, central, Iván. Buena finta de Iván. Y adentro. Sí, adentro gol de Iván. Segundo gol de Iván. 8-7. Ahí está el técnico Álvaro Cano, Ramos. Los árbitros son los mismos de ayer del partido Balonmano Gijón. Aprovecharon, se quedaron. Sí, suele ser habitual, sí, se quedan aquí en el Hotel Begoña concretamente. Hicieron Nos noche. han comentado que tienen una tarifa así especial y bueno, eso se llama eficiencia de ahorro, ¿no? En época de crisis del balonmano, efectivamente. Del Colegio Cántabro, recuerde, muy cerquita. Ahí está el conjunto del Foyelsa jugando al pivote al 4. Ha perdido ahora, no ha recepcionado bien ese balón y propicia la jugada de contraataque. Iván a Cristian, extremo, le cazó al palo largo y balón para el Foyelsa Arroyo. Ahí está en el contraataque Arranz jugando, vuelve al extremo. La jugada de Luis Gavilanes. Se precipitó, pero así todo fue jugada balón para ellos. Vuelve Cortina al centro de la defensa. Ahí está Cortina hablando, saliendo al centro, interceptando a Enrique Quiñones. Enrique intentándolo por el centro, no, por ahí. No, el pivote ha salido ahora a los cruces. Ahí está, balón fuera. El lanzamiento de la casa. Vuelve otra vez Arranz, goleador del conjunto del Arroyo. Quiñones. Ahí está Gavilanes. Puede robar, robó, Madrazo. Juega con Iván solo. Ahí va, adentro. Buena Iván. Adentro de Iván, tercero de Iván. 9-7. Se nota que subieron un poco la intensidad en defensa, Gijón. Han salido desde la cama a jugar. En el momento que aprieta, efectivamente, pero suele ocurrir también, efectivamente, escenario no habitual, menos espectadores de lo habitual también hoy aquí. El tenis es una oportunidad única, mucha gente en el tenis, en el Palacio, y ahí está el lanzamiento. El lanzamiento ahora con algo de fortuna
de Gavilanes, cuarto de Gavilanes. De Luis Gavilanes Ortega, máximo goleador de momento del partido. Luis Gavilanes con 4 y Iván Suárez 3 y Luis Madrazo 3 para los locales. Sale al terreno de juego Hugo, el extremo. Aerolíneas Hugo, también sale Diego Cruz. Vamos a ver si le da otra mordiente al partido, un poco más de salsa. Ahí está Diego con Iván ocupando la posición de central, Iván en el lateral, intercambiando, Kevin por el centro, Madrazo, uy, a punto, uy, será golpe, fue penalti, estaba dentro, le pide los 2 minutos Madrazo, pero no, va a ser solamente penalti, estaba dentro, y primer penalti del partido. Ahí está Iván, el especialista. Ahí está Iván Suárez, adentro, cañonazo de Iván. Cañonazo de Iván Suárez Piñeiro, cuarto de Iván, 3 de campo, 1 de penalti. 18, siguiente parcial, 15 minutos y medio de partido. Ahí está, defensa abierta de Finetwork, muy abierta, prácticamente sobre los 10 metros. Están ensayándolo y todo, casi una individual. El Arroyo, que efectivamente no sabía muy bien qué hacer. Sí. Golpe franco, pero bueno, podía haber dejado la ventaja, ¿eh? Bueno, ahí está Cortina. No, pito que salió. Ah, pito que salió. Por eso. Le había pisado. Venga, entró Diego Cruz. Diego Cruz, y hay cambios ahí con Cruz y entró Hugo Suárez también, por el extremo izquierda. Hugo Suárez, esos son los cambios. Cristian en el otro extremo, Hugo que sale, Diego Cruz por el centro, adentro de Diego. Adentro el gol de Diego. Estrena en su casillero el primer gol en el minuto 16. Hoy es un partido para hacer cambios y sobre todo para que se vayan uniendo todos. Hay jugadores pero bueno, muy enchufados, muchos. Y tienen que arrastrar a otros compañeros, que no es que no lo estén, pero bueno, que tienen que entrar en la dinámica. La casa, Cortina en el centro de defensa, muy abierta. Balón parada de Daniel. Rechace. Daniel Otero, rechace para el Arroyo. Y otra de Dani, Dani. penalti, sí, defensa interior. Claro. Otra para Dani, sí El señor. lanzamiento de Víctor Manuel Recio Benito. Primer penalti para el Arroyo. Para el Foyelsa, balomano Arroyo. Iba a ser su goleador, Arranz. Ahí está Óscar Arranz. Con la derecha Maga. Adentro. Adentro el gol de Óscar. Primero para Óscar. Y primer penalti, uno para cada equipo. Convertido. Por tanto, 100% de efectividad. Desde el punto de penalti a cortas distancias. El conjunto vallesoletano, 11-9. Sale también ahora Ignacio García. Nacho. Cambiando en el extremo, dándole minutos. Dándole minutos. Gonzalo Aguirre. Ahí está. Uy, pudo haber sido un ataque. No hay pasivo de momento. Balón a Kevin. Bueno, la pescó Kevin. Buen pase por abajo también de Kevin Nicolás Saltos. Según la cogió, la soltó. Primer gol de Kevin. El atípico pivote. Que no es de la gran envergadura que suelen tener los pivotes, pero que suele cumplir con creces con otras virtudes, como es esa agilidad y esa variedad de lanzamientos por el suelo. 12-9, más 3, vuelve a la diferencia del Finetwork Gijón. Ahí está jugando el Arroyo, Foyelsa. Ahí está Luis Gavilanes, el jugador más incisivo hasta el momento. Pérdida de balón, pérdida del Arroyo. Ahí está jugando Diego Cruz, central, dentro solo. Iván ha tocado en el pie. Un poco complicado. Sí, contragolpe, buen contragolpe. Arranz, solo, adentro. Adentro, se ha trastabiado un poco el Finetwork, segundo de Arranz. Una pérdida, ahí está Iván, solo ante el mundo, adentro. Adentro responde Iván. Hay que pararle, ¿eh? Quinto de Iván, bueno. Vaya, nos da tiempo. Vaya a uno, ni a otro, y esto ya es partido de... Tuya mía. De infantiles, ¿eh? Francisco de Fuente, segundo. 13-11. Por momentos el partido entra en unas fases de locura, efectivamente. Y esto, pues bueno, tiene que poner un poco de serenidad el equipo local.
que no le interesa este tipo de juego, porque el juego loco no tiene nada que perder el balonmano Arroyo Foyelsa, y sí tiene mucho que perder el Finelworth. Madrazo al con pivote. Kevin. ¡Guau, guau! Oh, Ha fallado. Qué buena, y El sin pase embargo fue precioso. se fue. Qué raro para Kevin que falle ese tipo de goles, pero no puede ir todo dentro. Gavilanes, ahí está balón al extremo, bonito el pase, lo intenta y ahora sí. Lo llevaba intentando hace tiempo, lo llevaba intentando Francisco de Fuentes, esa vaselina, y al final lo ha conseguido. Tercer gol y tiempo muerto de Gonzalo, que no le gusta nada lo que está viendo, no le gusta nada. No, tiene que aposentar el juego Finelworth. Y le va a echar una bronca a los jugadores porque la cara que pone el bueno de Gonzalo. Tiene que aposentarse porque lo que tú decías antes, no les interesa entrar en corre para acá y corre para allá. Eso es lo que le está diciendo ahora Gonzalo, yo creo. ¿Qué estamos haciendo? Acabo de decir, ¿qué estamos haciendo? Bueno, recordaros que tienen en juego también a la vez el Pereda contra el Baco Torre la Vega, y de momento, bueno, un partido muy igualado, 7-6 va ganando Pereda. Es el otro partido que hay en juego, efectivamente, hoy domingo por la mañana, para cerrar la jornada, esta cuarta jornada de la Primera División Nacional, Grupo B. Y bueno, vamos a ver, partido que debería darle los 2 puntos a Finelworth, pero las cosas se complican a veces, y ¿de qué manera? Un resultado que, de ser positivo para Finelworth, pues va a situar a los dos equipos asturianos, a la Vilesina, a Toscafa Vilesina y a Finelworth, como líderes en solitario de la Primera Nacional. Algo previsible, 2 equipos hechos, 2 equipos con buena plantilla, y ojalá acabe en mayo así. Atlética Vilesina primero, Finelworth segundo, igual nos da. Y de momento, que los 2 equipos accedan a la fase de ascenso. De momento son los 2 que tienen una clasificación inmaculada, porque bueno, otros favoritos para la clasificación final ya han pinchado, como Santoña, Soria, que ya han perdido 2 partidos. Soria 2 veces, Antonio. Claro, ayer La Robla, que también bueno, estaba siendo un poco... La Robla, Ezequiel, que venía también arrollador. El bueno, equipo revelación, pues una Primera División Nacional muy interesante. Y que Vetusta le metió el agua en casa ayer. Sorprendentemente, sí. Ahí está. Vetusta, el problema que tiene es de números, de plantilla. Tiene una plantilla muy cortita, pero la plantilla, cuando la tiene completa, es un equipo peleón. Un equipo que puede dar buen juego. De hecho, lo ha demostrado. Bueno, pues vamos a entrar en los 20 minutos de juego, es decir, va a quedar 10 para el final, después de este tiempo muerto obligado por parte de Gonzalo. No le quedaba más remedio, efectivamente, que no estaba viendo a su equipo jugar como debe hacerlo. Ahí está, y ahora sí. Hugo, primer gol de Hugo, Aerolíneas Argentinas, Hugo Fernández, perdón, acaba de conseguir primer gol, más intensidad en defensa, efectivamente, ahí lo está haciendo. Madrazo recupera el balón, pérdida del Arroyo. Iván tranquiliza un poco el juego, balón a Kevin, adentro Kevin. Segundo gol de Kevin, reacción al tiempo muerto, reacción con un parcial de 2-0, reacción total al tiempo muerto que ha solicitado Gonzalo Aguirre, y para eso son los tiempos muertos, para sacarle rendimiento, claro que sí. Vamos a ver si despierta un poco el Finelworth. Minuto 20, 15-12, cuarto parcial, perdón. Entramos en los últimos 9 minutos de partido. No hay pasivo de momento. Ahí está el Foyelsa Arroyo. Jugando Gavilanes por el centro. Buena la actuación del primera línea. Balón al pivote. En ataque. Efectivamente, Víctor Manuel. Se la pilló muy bien el defensor gijonés. Ahí está jugando de la Cruz, Diego Cruz. Hugo al segundo palo. Es letal, al segundo palo. Segundo de Hugo. Y menuda reacción, porque después del tiempo muerto el Finelworth tiene la máxima diferencia del partido, 4 arriba, 16-12. Eso se llama reaccionar al tiempo muerto, sí señor. Ahí está jugando Cortina en el medio, mandando. Tiempo muerto solicitado ahora también, claro que sí, por Álvaro Cano, que ha visto un 3-0 de parcial. Y en el minuto 21-46, a casi 8 para el final, ha tenido que solicitar el tiempo muerto. Uno para cada equipo, el primero para Gonzalo y este para el conjunto del Foyelsa Balonmano Arroyo. De momento una exclusión solo en todo el partido, la de Aladino, lo cual da idea de la deportividad con la que se está desarrollando el juego. Ninguna tarjeta amarilla.
Máximos goleadores: Luis Gavilanes con 4 goles, Iván Suárez, perdón, que lleva 5, Luis Gavilanes 4, y luego ya con 3 tenemos a Madrazo, con 4 y a Francisco Fuentes, del conjunto del Foyelsa. Así se reparten esos 16-12, con un penalti para cada equipo, con lo cual los goles han sido prácticamente todos de juego, muy pocos penaltis, sin tarjetas amarillas y con una sola exclusión. Por tanto, partido desarrollado con la absoluta normalidad y deportividad. Partido para los árbitros fácil. Tiene que intentar arrear un poco Finedgor para aprovechar el partido. Le vienen tres complicados encuentros a posteriori y bueno, pues eso es lo que decíamos. Partidos para que puedan hacer probaturas. Asegurar los 2 puntos. Son estos partidos que luego en mayo son los que haces cuentas y dices, pues bueno, aquí estaban estos 2, aquí estos 2, aquí estos 2. Esos 4, 6, 8 puntos que te hacían falta para acceder a la fase de ascenso y que no falten. Bueno, vamos a entrar a los últimos 8 minutos. Gavilanes, parada, buena recepción, buena parada. Otra más para la Dani. actuación, lleva 4 o 5 ya. Diego Cruz solo, volea al extremo, solo Hugo, adentro, por el corto de Huguito. 3 de Hugo, de bellísima factura, de lanzamientos variados, al corto, al largo, por arriba. Lo ha conseguido todo. Máxima diferencia del partido, 17-12. 5 arriba, el Finedgor. Después del tiempo muerto ha sido, vamos, como si te dan una guindilla. El tiempo muerto que ha solicitado Gonzalo. Ha habido una reacción muy clara, mira la intensidad defensiva, qué distinto, y en ataque, por supuesto, claro. Gavilanes, lanzamiento, había engañado al portero, pide algo más, pero los árbitros no vieron, y por tanto el balón que lo pone en juego el Finedgor, con tranquilidad, claro, no le interesa, y oportunidad de +6. Sale Iván al banquillo, y Hugo Suárez, el otro Hugo, tenemos a 2 Hugos, Hugo Suárez, que me parece que estrena playeros, ahí le tienen. Y el extremo, el otro Hugo, Fernández. A veces nos confundimos, ¿eh? Como son 2 Hugos, y Suárez y Fernández, pues bueno. Hugo y Hugo. Ahí está. Diego Cruz, balón a Kevin, y desde ahí Kevin a lo suyo. A lo suyo. Está encontrando. Tercero de Kevin. Muy bonito ahora también el contragolpe. Está encontrando muy bien el pase Diego Cruz hoy. Y Francisco de Fuentes, cuarto de Francisco. Y con la movilidad que tiene Kevin, pues. Sí, vamos. tampoco tiene hoy muchos tiene... unos defensores que de envergadura. Hoy tenemos que son de su talla. Hoy son de su talla, sí. Porque a veces el hombre se las ve y se las desea ahí. Pues se mueve como pez en el agua, ¿eh? Pues hoy la pérdida de balón, contragolpe del Foyelsa, Arroyo, 3 contra 2, al extremo solo. Uy, lo que ha fallado. Uy, lo que ha fallado ahí. Un poquito de precipitación. Francisco de Fuentes. A falta de 6 para el final. Y bueno, el contragolpe que ha fallado. Esos goles son los que luego se te echan en falta al final del partido. Este por aquí, este por allí. Y balón al palo del equipo Arroyo, del Balonmano Arroyo. Bueno, una de las virtudes que tiene el pabellón de la Arena es que estamos aquí prácticamente encima de los jugadores. Otra pérdida de balón de segunda continuada. Raz, contragolpe. Y esta vez no. Esta vez él sí. Esta vez él sí, el goleador Óscar Arraz Madroño. Tercero de Óscar. Tercero de Óscar, Diego Cruz. Kevin. Adentro de Kevin. Eso lo pueden hacer 25 veces hoy. Porque con la movilidad de Kevin... Cuarto decimos, de Kevin. Pero el Arroyo que quiere llevar el partido a ser un poco rápido, a ser un poco correcalles. Vuelve otra vez, contragolpe. Gran pase de Diego, gran pase de Diego. Adentro, cuarto de Hugo, pero medio gol de Diego Cruz. 20-14 más 6, último parcial, minuto 25. ¿Cómo se gusta Hugo en los saltos, eh? Es muy técnico además, se queda ahí ese segundito que se queda en el aire. Y cómo busca y cómo piensa, primer palo, segundo palo, vaselina. Muy bien Hugo ahí, vuelve a recuperar el balón Hugo, contragolpe, 3 contra 2. Ahí va Carlos, Nacho, adentro, gol de Nacho. Primer gol de Nacho, 21-14, y ojo que el partido puede estar rompiendo aquí, ¿eh? Puede estar rompiendo aquí, queda mucho, queda la segunda parte, evidentemente. Pero ya son 7. Ya después de ese tiempo muerto,
Ha sido, vamos, como adrenalina para Cinewar. Ahí está Madrazo, defensa, buena defensa. Ahí está Hugo Cortina. Le dio un manotazo a lo voleibol y el balón voló, pero a las manos del conjunto de Valladolid, de Arroyo. Ahí va el penalti. Penalti, sí, y 2 minutos. 2 minutos, parece que le golpeó en la cara. Para Cristian Murias. Y Cristian Murias. Primera exclusión No, para. No es Cristian. No es Cristian Murias, Carlos. es Carlos García Cid. Es Carlos. Carlos García Cid. Hay mucho pelado ahora en el equipo. Segunda exclusión del equipo. Penalti de Arranz adentro. Adentro, 2 de 2. 2 de 2, cuarto de Óscar Arranz. 2 de penalti, 2 de campo. 21-15 a corta distancias, más 6 al final del World. 3,5 para el final, para el descanso, perdón. Diego Cruz, ahí está, central. Con Hugo Suárez y Madrazo componen la primera línea. En los extremos, Hugo y Carlos García Cid. Uy, qué bien lo buscó Diego. Por dentro. Cómo entró Diego al central. Jugada ensayada. Y 22-15. Entramos en los 3 últimos minutos de la primera parte. Víctor Manuel. Pivote haciendo de central. La casa intentando, jugando con su compañero. Uy, qué lanzamiento más extraño. Robo de balón de Kevin y Hugo solo. Adentro. El gol de Hugo. Quinto de Hugo. Error del Foyelsa Arroyo, que está ahora en los peores minutos del partido. Se han relajado mucho el equipo vallesoletano, con muchos errores. La verdad que cada vez que Cinewar sube un poco la intensidad en defensa se nota mucho. Más 8 para el Giganés. Adentro no, ha sido fuera. Había aparecido, pero golpeó la red el lanzamiento de Gavilanes por la parte exterior de la red. Sin portero, Cinewar. Recuerden, exclusión. Está jugando con uno menos el equipo. Por cierto, el gol lo marcó con uno menos. Buena efectividad en ese ataque. Oportunidad. Marcando jugada Diego Cruz. Ahí está Hugo Suárez. Madrazo en el lateral. Kevin buscando a Madrazo. Lanzamiento a Kevin. ¿Cómo se entienden? ¿Cómo se entienden? Qué bien lo hizo Madrazo. ¿Cómo se entiende? 5 goles de Kevin, balón, el contragolpe, ahora el gol de Da Fuentes, quinto de Francisco de Fuentes. 24-16. Defensa mixta de Fuentes en estos últimos minuto y medio de partido, intentando interceptar algún balón ahí en la primera línea, jugando muy abiertos ahora el balonmano Arroyo. Madrazo fuera, penalti claro. Penalti claro sobre Madrazo y 2 minutos también. Sí, le empujó en el aire. Le empujó en el aire. Y por tanto. Bueno, ahí le ha dicho algo a su compañero Miguel Lacasa. Primera exclusión del equipo del Arroyo. Y segundo penalti para Hugo, para el adentro. Adentro gol de Hugo, 6 goles de Hugo, segundo penalti, 4 penaltis, 2 para cada equipo y los 4 conseguidos, 100% de efectividad desde el punto de penalti. Último minuto de la primera parte, 25-16, ahí está, golpe franco, defensa interior de Nacho García, Gavilanes lo intenta, Recio, ahí está hacia su compañero. El goleador Fuentes lo intenta, no hay pasivo de momento. Balón al pivote Arranz. Parada. Otra más de Dani. De Dani, Iván 6. Balón al contragolpe. Al extremo, Hugo. Uy, se le escapó. Pero lo hizo muy bien porque le pegó en el pie. Claro. Fue al pie. El bote fue directamente al pie, por tanto, balón para el equipo. Ojo al reloj, 15 segundos. 25-16, tendrá que tirar, lo va a hacer Madrazo casi seguro. Diego Cruz, balón a Madrazo y lo dicho.
3 segundos, parada Buena. y se acabó. 26-16. 10 goles arriba, máxima diferencia del partido. Nos vamos al descanso, volvemos a la segunda parte.
Uy, a punto. Uy, será golpe, fue penalti. Diego Cruz por el
Vamos allá, José. Volvemos con todos ustedes en este partido, cuarta jornada de la Primera División Nacional Grupo B, que enfrenta al Finetwork Gijón y al Balonmano Arroyo, Foyelsa Arroyo de la Encomienda de Valladolid. 26-16, 10 goles arriba, máxima diferencia con la que acabó la primera parte. Una primera parte de sub y baja del equipo del Finetwork con momentos de correcalles, pero dominada cuando ha conseguido Gavilanes este gol. Por el centro le ha pillado el quinto gol de Luis Gavilanes. Le ha pillado un poco despistado al guardameta a Dani. 26-17, lanzamiento de Iván, buena parada ahora mismo también, le ha respondido el guardameta del conjunto del Arroyo. Bueno, por situar en el partido que está en juego, Pereda va ganando 15-12 al Baco Torrelavega. También en horarios parecidos. Derbi cántabro casi en Cantabria. Estarán a punto iniciando la segunda mitad. Bueno, es una primera nacional que tiene unos resultados muy dispares, para el espectáculo mejor, evidentemente. Con equipos alternando. Gavilanes, buen lanzamiento en suspensión, pero desde los 9 metros. Pero otra de las intervenciones, y van 7 paradas de Dani. Ahí está, jugada de ataque, primera línea. Uy, ha sido ahí de todo. Iván, media vuelta adentro. Se ha quedado mirando, ha sonado un poco a cachete. Sexto de Iván. Cuidado, porque el pabellón de la arena es muy pequeño. Y los metros que hay desde la línea de fondo al muro es muy poco, ¿eh? Ahora tenemos ahora a Murias, a Torrotegui, a Ladino, perdón. Sí, a Carlos García Cis, a Iván y a Pelayo. Bueno, contragolpe, ahí está Fernández. Aladino dentro, gol de Aladino. Primero para Aladino, de los pocos que le quedaban por marcar. El grande también corre. Futuro policía local de Gijón. 28-17, 11 arriba, máxima diferencia. Tendrá que pegarle un achuchón el conjunto del Arroyo si quiere acortar distancias. Ahí está jugando Enrique Quiñones, el central. Gavilanes, el más incisivo. Balón al pivote, parada. Muy buena el parada de Dani. La octava de Dani, la octava. Iván, que serena un poco el juego. Ahí está efectivamente probándolo todo, jugando con Carlos García Cid. Pelayo fuera. Se le fue. Pelayo fuera. Pelayo García Nistral. Efectivamente, sobre la cancha los 7 no habituales. Bueno, Iván sí, pero rotando jugadores hoy en un partido es para ello Gonzalo Aguirre, y preparando el partido del próximo sábado frente al Cogesa Salamanca. De acabar así, recuerden, en la Gavilanes al segundo palo a la larga, dentro el sexto de Gavilanes. De acabar así, pues Finetwork y Atlética Vilesina, los dos limpiamente ocuparían las primeras plazas de la división. Ahí está Murias, parada, buena parada, y el portero Pelayo, perdón. Pelayo, se parece en el 8, Pelayo. Sí. No está ahora mismo en cancha. Murias. Tenemos ahí, sí, ahí a la izquierda. Ah, sí, está aquí, claro. Está en el extremo derecho. Está en el otro extremo. Parecido tremendo. Sí, parece que se han pelado todos, parece que ha habido una orden de... Claro. Por arriba. Suerte que tienen los que tienen pelo. Ahí está Gavilanes, intentándolo. Felipe imponiendo su poderío físico. Felipe Torrontegui. Ahí está jugando Gavilanes para la casa. Gavilanes. Y otra novena, casi décima, pero no. Ya desde los Enrique Quiñones, primer gol de Enrique Quiñones. 28-19. Primer gol de Enrique. Y Álvaro Cano Ramos, técnico del Foyelsa Balonmano Arroyo, dando alguna instrucción para su equipo. Demasiado desviado el lanzamiento, ese sí, de Cristian Murias. Bueno, había que intentarlo también desde ese lateral, hacía mucho que no lanzaba. Y hay margen para intentarlo. Ahí está Quiñones, a punto de robar. No, los Gavilanes. Balón al extremo, buen pase. Adentro. Buen gol también. Adentro, el segundo palo. El gol de Kenay Ramos, primer gol de Kenay. Con sus compañeros, amigos y familiares en la parte izquierda de nuestra posición,
que han venido también desde Valladolid, se han pegado el madrugón, eso sí, con un buen tiempo, en este verano largo que todavía nos dura, con 20 grados de temperatura, aquí en el centro de Gijón, al lado del mar, al lado de la playa de San Lorenzo. Ahí está jugando a la primera línea el conjunto gijonés, al pivote, Aladino adentro. Qué buena la combinación con Torrontegui. Segundo de Aladino. 29-20, 5 minutos, primer parcial de la segunda parte. 9 arriba, llegó a estar 11, máxima diferencia del conjunto de Cinewar. Ahí está Gavilanes, Quiñones, no sabe un poco qué hacer, lo intenta. Golpe franco, buena defensa de Cinewar. Por el balón de juego Quiñones, jugando con su compañero Miguel Acasa. Gavilanes, uy, lanzamiento. Arriba. Esta única opción, casi que está intentando la mejor opción, la mayor opción que está intentando el balonmano Arroyo, es la de Luis Gavilanes en lanzamiento exterior. Ahora mismo Iván, que pintando, ahí se va por su gol número 7. Por su gol número 7, ya tiene el marcador redondito, 30-20. Hay que sacar desde el centro. Recuerden la novedad de este año del reglamento, el diámetro de la circunferencia 4 metros. Y hay que tener al menos un pie en el círculo central, no vale saltar, saltando, ni que ningún jugador del equipo contrario esté en ese círculo. Hay que estar con un pie al menos metido. Y luego si quiere estar todo el equipo también, pero al menos uno. Y están siendo bastante incisivos en eso los árbitros esta temporada. Ahí está Gavilanes, al centro, derribo y yo creo que ha sido golpe franco, no ha sido para más. 2 minutos, bueno. Por derribo, pero bueno, esas jugadas hay muchas, no le empujó, le agarró y se cayó con él, pero 2 minutos para Carlos y García. su segunda expulsión, cuidado, segunda de Carlos, una tercera le expulsa. Ha sido 9, no ha sido penalti, efectivamente estaba fuera y aparece la mopa por primera vez. Siete goles para Iván y otros tantos para Kevin. Otros tantos para 7 goles, que va Kevin también. Bueno, Kevin lleva 5, ¿eh? No, 7. Bueno, pues a ver, me fío más de lo mío que de la mesa. 5. A veces la mesa, estamos mejor posicionados nosotros, ¿eh? Pero bueno, al final lo que cuenta es la mesa, pero gol adentro de Miguel Acasa 1. Recuerdo el año pasado un partido femenino, la Unión Financiera y el Cleva, la máxima goleadora de la categoría, una Marisa del Cleva. Estoy seguro, yo lo anoté 14 goles, 14. Bueno, pues la mesa le puso 10. Y yo sé que había sido 14, pero bueno, es que desde la mesa se ve, es más difícil. Nosotros estamos, ya digo, en una situación más privilegiada y hay bastantes errores. Uy, qué golazo de Torrontegui, entrando solo. Segundo de Torrontegui. Claro, el saque, lo del saque, claro, estaba en campo contrario, tienes que estar en tu campo. Claro, estabas ya 20 metros en tu campo. No, Francisco Fuentes, claro, hay que estar en tu campo cuando sacas. Claro, ya estás totalmente en el campo, estabas en la portería contraria. Claro, eso pues cuando es un contragolpe, pero saque de gol. Balón adentro, bonito el gol ahora en media rosca de Kenai, segundo de Kenai Ramu Izuel. 31-22, 9 arriba, 8 minutos. Arbitraje de momento sin problemas para los colegiados Aníbal Diego y Miquel Elvira, que quizá solamente por ponerles un pero esa exclusión a Carlos, muy llevada al límite, pero bueno, partido perfecto, 9 de 10 para los colegiados, los jóvenes colegiados Aníbal y Miquel Elvira. También es verdad que los jugadores están ayudando mucho, ¿eh? Torrontegui con la izquierda, desviado. Se le fue, le ha tocado un poquito, pero se le fue, sí. Se le fue arriba. Y balón para él. Arroyo. Foyelsa, balonmano, Arroyo. Ahí está jugando Quiñones por el centro, buscando el extremo. Buen pase, bien cerrado por la defensa. Ahí está el pivote, qué bueno Arranz adentro. Buen el pase, sin mirarle hacia Arranz. Y es el quinto de Arranz. Quinto. 2 de penalti, 3 de campo.
31-23. Más 8, ahí está siempre la diferencia, más 8, más 9. Recordemos, la máxima fue más 11 al comienzo de la segunda parte, al descanso con más 10. Partido cómodo de momento para el Cinewar. Pero no veo, uy, qué balón al pivote Aladino, que la bota dentro. Estaba pisando la línea, contragolpe, ahora sí. Y adentro, ahora sí puedes estar en campo contrario. Es así, Francisco. Sexto de Francisco, contragolpe, Torro, a punto de perder, no. Cristian Mure, así va. Uy, el pase a Aladino. Mucho grieta en la defensa. Y tercero de Aladino. Que al golpe y contragolpe, pues consigue el gol. 10 minutos, 32-24, segundo parcial, 32-24, segundo parcial de esta segunda parte. Un partido que vemos claramente definido para el conjunto gijonés, a falta de 20 para el final. Ahí se irá al Cinewar a la clasificación, pérdida de balón, golpe a Aladino, él sigue solo, Gavilanes, buena acción y parada del guardameta, sí señor. No se dio cuenta que tenía Víctor Calleja, compañeros. Sí, fue un poco precipitado, dudó, pensó 14 cosas. Quiñones, ahí está el Arroyo un poco ahora trabado, un poco espeso, Gavilanes, que desatasca. Gavilanes, el séptimo gol, 1, 2, 3, 4, 5, sexto para Gavilanes, 7, digo bien, 7, séptimo gol para Gavilanes, máximo goleador del Arroyo, con 6 Francisco de Fuentes, adentro Iván, Qué escorzo hizo Hugo 8 para Iván, 2 minutos. 2 minutos para Arranz, una excursión un poco absurda. Es que en ese escorzo fue por el agarrón que recibió Hugo Suárez, pero al final consiguió darle un pase muy acrobático a Iván. Y al final, arriba, segunda excursión del balonmano Arroyo, la primera para Miguel Lacasa y la segunda para Óscar Arranz. 2 excursiones nada más por 3 del conjunto del Cinewar, tiene una Aladino y tiene 2 Carlos García Cid, que tendrá que tener cuidado el número 31, porque una nueva exclusión le expulsaría la roja. Primera línea, Quiñones, Gavilanes, intentándolo Quiñones, jugando con Lacasa. Ahí está jugando Lacasa, pérdida de balón, a puerta vacía, pues uy, se le fue, expulsión, penalti por agarrón de Gavilanes, que pide explicaciones. Bueno, porque estaba tirando por estaba tirando totalmente. Y va el propio Felipe. Y el penalti es claro, el propio Felipe, el zurdo. Ahí va el 5-5 en el tercer penalti para Cinewar. Uy, por la escuadra, pero a punto de parar. Y 3 de 3 desde el lanzamiento de penalti el Cinewar. 3 de 3, 2 de 2 para el conjunto del Foyelsa Arroyo. 100% desde el punto de penalti de los dos equipos. 34-25, más 9. Quiñones en el puesto de central ahora, jugando con sus compañeros. Quiñones, ahí está. Gavilanes aquí esperando el balón. Lacasa, no hay pasivo de momento, pero pudiera haberlo en cualquier momento. Gavilanes desatascando él solo. Balón al pivote, bien recepcionado. No, tranquilidad. Está pidiendo que al extremo, balón, Iván, que lo intentará, balón al extremo. Ahí va Pelayo, adentro, Pelayito. Buena. Adentro, Pelayito en vaselina. Segundo de Pelayo. Y acaba de salir Rubén Real, el veterano jugador del Foyelsa Arroyo, de los pocos que quedaba por salir del banquillo. Y ahora ya están todos después de la exclusión. 7 jugadores. Recupera, ha conseguido gol el Cinewar en superioridad numérica. Ahí está Real, buscando a sus compañeros, jugando con Lacasa Quiñones. Muy arriesgado ese pase, Aladino, jugando con Murias, Aladino,
desde ese punto. Colla mía, pelotita y para adentro. Cuarto de Aladino, desde la misma posición de pivote. 36-25. Más 11. Perdón, más 9. Sigue esa diferencia prácticamente No, desde el principio. Más 11, más 11. Vamos bien. Vamos bien. 25-35 y 1-36. Más 11. No estamos en Canarias. Ahí está Quiñones. Recio. Buscando Gavilanes siempre. La única opción que de momento tiene de las pocas. Gavilanes intentándolo solo todo contra el mundo. Bien detenido por Aladino y por Torrontegui en el centro de defensa. Gavilanes. Balón al centro. Uy, recio a la escuadra. Buena jugada. Mala suerte tuvo ahí el Arroyo. Mala suerte tuvo ahí el Arroyo. Iván. Torrontegui. El solo. Parada. Parada y contraparada. Contragolpe del Arroyo. Buen balanceamiento hacia Real. Se lía. ¡Ay! El contragolpe ha perdido Real. Se lió el solo. Mala suerte. Mala suerte para una jugada. También para festejar que salió Miguel Fuello en la portería. Pues ha salido Miguel, efectivamente. Ha salido Miguel Fuello. Recordemos que hoy Cardín, el guardameta habitual, le ha dado rotación para que jueguen los no habituales. Y eso está muy bien en este tipo de equipos y este tipo de partidos. Para que no pierdan el ritmo. 36-25. Otro parcial, 15 minutos, 15 para el final. Para Hugo Suárez. Hugo adentro. Muy buena la Hugo Suárez. Muy buena la intervención de Hugo Suárez. El pase también fue bonito. Primero de Hugo Suárez. Primero de Hugo Suárez. Desde la grada animando. Como le llaman cariñosamente sus Hugo. compañeros, su gol. Lo que pasa es que hay otro Hugo, a ver cómo le llaman al otro. Bueno, al otro ahí le hemos bautizado con Aerolíneas Hugo Suárez, Aerolíneas de sus vuelos. Hugo Fernández, Hugo Fer. Hugo Fer. Uy, el balón fuera. Son estos nombres que les encasquetan cuando Sí. son cadetes o infantiles y ahí se quedan. En fútbol es mejor Hugo primero, Hugo segundo, pero aquí, por edad. ¡Ay, qué jugada! Intentaba muy difícil lo que intentaba la casa. Lo peor lo teníamos el año pasado con los 3 Diegos. Es verdad. Entre Diegos. Uy, se la cazó. Sí. Se la cazó la vaselina. Al Príncipe de Oviedo, a Cristian Murias. Gavilanes. ¿Qué? Un poco desentonado, sí. Le pilló en el pie. Golpe franco. Claro de Aladino. Y será el balón para el Balomar. Arroyo, tiempo muerto que solicita el técnico del Arroyo, Álvaro Cano. 37-25, son 12 arriba, máxima diferencia del partido ahora mismo. Vamos a ver, tratará un poco de cortar un poco esta sangría que le está viniendo al conjunto del Arroyo en esta quinta jornada de liga y que puede cosechar esta quinta derrota también el colista de la categoría del grupo B. Más igualada está siendo el partido entre Pereda y Paco Torrelavega, 18-16 para Pereda. Tiempo similar aproximadamente de la segunda parte, porque empezaron los dos partidos a las 12. Entonces no habrá mucha disparidad. Dos equipos que se conocen mucho de Cantabria, que han jugado en pretemporada, con jugadores que se trasladan de un equipo a otro. Y un Torrelavega que, como todo típico equipo filial de un Asobal, pues depende mucho de lo que el entrenador llame para arriba en los partidos y de lo que el entrenador baje. Te llama a dos o tres jugadores fundamentales para Asobal y te deja el equipo pues un poco cojo. Pero bueno, los filiales están para eso, claro, para suministrar semilla al equipo primero. El Baco Torrelavega. Bastante un Baco que, bueno, a priori tenía expectativas este año de hacer una campaña potente y con esta ya sería su segunda derrota. Con lo cual, lo que hablábamos antes, ¿no? Para Avilesina y para Finetwork, pues bueno, que sus teóricos rivales vayan tropezando, pues no les viene mal. Perdido Soria, efectivamente, un descendido, 2 partidos. Ha perdido Santoña en casa, que ya no es el tiempo que llevaba sin perder Santoña en casa. Bueno, interesante la liga en esta nacional, sí, con resultados muy dispares. Sí, pero bueno, Santoña ya sabemos que los equipos de Julián son peleones y que va a dar Uy, mucho qué que hablar. bueno. Pisó. Pisaba adentro, sí. Qué pena porque entró por la mismísima escuadra, ¿eh? En ataque, sí, se la ganó muy bien Gavilanes. Entró Se la Casavieja. ganó muy bien, ha entrado Casavieja, efectivamente. Y Nacho García también ha entrado también.
Nacho García, ha entrado Madrazo, ha entrado Cortina. Han entrado todos. Y ahí está Kevin. Hugo Suárez ahora Esperando haciendo en el banquillo. de avanzado en el 5-1. Hugo Suárez intentándolo, lo no habitual. Uy, qué balón más bueno, el pase en la defensa. El gol de Víctor Recio, tercero de Víctor. Y 37-26. 29-20, 32-24, 36-25. Son los parciales de esta segunda parte. Como ven, siempre 9, 10, 11 arriba el conjunto del Finedworld, que evidentemente cuesta mucho mantener la intensidad con este tipo de resultados. De ahí los cambios de Gonzalo. Ahí está Hugo, parada. Buena parada ahora mismo, Gavilanes. Buena parada, sí señor, del guardameta Víctor Calleja Cabornero. Gavilanes. Ahí está Cortina mandando lo que le pide, que hable, que mande Cortina a la defensa, que les diga que suban a esa defensa de 9 metros que tanto le gusta al entrenador local y que tan buen resultado le dio frente al conjunto del Camargo hace 15 días. Una defensa cada vez que se ve más en este tipo de equipos, defensa de los 9 metros. Ayer vimos a la Unión Financiera también sorprender al Burgos con esa defensa. Cuando el equipo tiene muy buenos lanzadores, hace mucho daño esas defensas avanzadas. Y ahí está, intentando frenar a Recio, intentando frenar a Gavilanes. Balón avanzado Hugo Quiñones. Balón a Peña Real. Lo intenta Real. Golpe penalti. Penalti por defensa interior. Lo hizo bien Real ahí fintando. Y Rubén Real va a ser el tercer penalti para el balonmano Foyelsa Arroyo. 2-2, vamos a ver si 3-3. Va a ser Arranz, el goleador, que lleva 5 goles. Arranz con la derecha, directamente sin amagar. El sexto de Arranz. Y 3-3. 3 penaltis para el Finedworld, 3 penaltis para el Arroyo. 100% de efectividad en los 6 lanzamientos que han lanzado los dos equipos. 3-3. 37-27, 10 arriba. Vamos a entrar a los últimos 10 minutos de partido. Aquí en el pabellón de la arena, el no habitual. Recuerden, el Gijón juega en el Palacio de Deportes, hoy está el tenis. Uy, a segundo palo el lanzamiento de Dani Casavieja. Se fue a la cepa del poste. Balón al extremo. Ahí está Ranz, Quiñones. Lanzamiento adentro, balón cruzado. Buen lanzamiento de Quiñones, segundo de Enrique Quiñones. Y 9 arriba, a corta distancias. Una segunda parte que, bueno, no pasará a la historia precisamente. Están haciendo muchas probaturas. Está haciendo de todo. El partido ya se fue al descanso con más 10 el Finedworld. Y bueno, Kevin lo está probando ahora. Sale Iván Suárez. Iván Casavieja al extremo. Muy bien cubierta la defensa por parte del Arroyo. Madrazo, parada. Ha salido también el guardameta suplente del Arroyo. Ha salido Álvaro Díez. 37-28, penúltimo parcial de esta segunda parte, 10 minutos para la final. Balón para, intenta el contragolpe. Intentaba el contragolpe, pero no vio nada claro. Madrazo para Hugo Suárez. Hugo gol. Ahí está Hugo, el central. Kevin nuevamente en el pivote. Ahí está Hugo Suárez, Madrazo, Kevin en el pivote, Casavieja, Hugo, Madrazo, ha lanzado poco y Madrazo, muy poco, Casavieja, balón a Kevin y desde ahí adentro. ¿Cómo le gusta a Kevin? Sexto de Kevin. Hoy ya te digo, si hubiera sido un partido de que hubiera que hacer goles, hoy podía haber marchado con 15-20 goles tranquilamente, porque es el partido ideal para él. Sí, sí. La defensa de su similar envergadura, que no le ofrece muchos. Hoy se lo comió. El lanzamiento de Arranz, creemos. Parecía que lo tenía cuello controlado, pero se le fue entre los pies a veces, sí. Le entró. Por debajo. Estás buscando muchas veces que te viene por arriba, pero bueno, se fue por abajo. Y Hugo Suárez marcando jugada. Alicia, vete a saber tú dónde ha sacado el nombre y la jugada. Alicia en el País de las Maravillas. Ahí está Hugo jugando. Ahí va Madrazo, lanzamiento de Madrazo. No, sí.
Y Saliza y parada, y Kevin, que desde ahí... Ya va dos ocasiones seguidas que le lee la jugada. 7 goles de Kevin. Según el acta 9. Ahí está. Ya el Fuello. Parada de Fuello. Pues le vamos a entrevistar al final, hombre, a Kevin. Anda que no le gusta este hablar. Buah. Hay que ir por él. Vamos por Kevin. Y ya que nos castiga con la música en los calentamientos, pues... Arranz por el centro. Balón para... Uy, yo creo que ha pisado. Sí. Yo creo que ha pisado, sí. Sí. Pisó. Bien, los árbitros. Muy bien hoy, prácticamente sin errores. Muchas veces criticados y cuando lo hacen bien, pues hay que decirlo. Un partido Perfecto. tranquilo para Uy, ellos. a punto de parar. Madrazo en el quinto de Madrazo. Hacía mucho que no lanzaba. Quinto gol de Madrazo, que ha hecho hoy pocos lanzamientos. El bombardero de la guía. Quiñones, 40-29. El Finedwork, que será líder por encima de la... Buena parada de penalti, sí. Defensa interior de Casa Vieja. Un Finedwork que será líder con los mismos puntos que la Vilesina, pero con un bagaje mucho más goleador. Ya tiene un par de partidos por encima de 40 goles el Finedwork, y eso pues hace mandar mucho en la clasificación. Penalti, Arranz, adentro. El gol de Arranz, el noveno. Y el cuarto penalti para el conjunto del Foyelsa Arroyo. 4 de 4, 100% de efectividad desde los 7 metros. 40-30. Sigue más 10. Recordamos el 30-20, pues ahora 40-30. Otro resultado. Marcador redondito. A falta ya... A falta de... Se va a ir 6 minutos. Probablemente. Madrazo. Uy, qué balón a Kevin. ¡Ay! Lo ha fallado. Se le fue. Se lamenta Kevin, que hoy es su día, pero no van a ser todas dentro, hombre. No solo Claro. como líder, sino como equipo máximo goleador de la categoría. Ha metido muchos goles. Uy, buena Con lo cual la pantalla. diferencia de goles va a favorecer claramente a Finedwork. Network. Sí, ya ha metido 43 goles en un partido anterior. Mucha dinamita el equipo de Gonzalo Aguirre. Llegaba a 104 hasta ahora con un promedio de 35 goles por partido, o sea, Una barbaridad. de promedio. De está promedio. muy bien. Y 28 encajados. Parada. Que ese es un dato que seguro que a Pide Gonzalo no le gusta. golpe. Uy, qué bonito el pase dentro. El gol de El pase de Cortina y el gol de Hugo Aerolíneas. Fernández. Séptimo de Hugo Fer. Aerolíneas Hugo Fer. Saque su billete en la guía para volar. Estará en el aire mucho tiempo. Hugo Fer, ahí está, avanzado en el 5-1. 41-30 más 11. Pues tiene que poner ya la vista. 41-30. Último parcial. 2 minutos para Nacho por el agarrón. Nacho. Sí, clarísimo. Nacho García, primera exclusión y Pues cuarta tiene del que ir equipo. poniendo la vista en Salamanca. Una pista que no es de las más favorecedoras para Finedwork. Si bien es cierto que el año pasado sí obtuvo un buen resultado, pero que tradicionalmente sale llorando el equipo de allí. Bueno, uy, casi picando, pero ha conseguido el gol la Casa, segundo para la Casa. Entramos en los últimos 5 minutos, no es cancha fácil, no, pero Un bueno. Compresa 21, que bueno, no es el mejor de sus años de momento. Ya lleva 2 partidos perdidos, un empate, o sea, que bueno. Bueno, importante La teoría dice que no sería tan complejo como otros partidos, pero es que es una pista que el público se mete muy encima de los jugadores. Importante recuperar a Diego Canal, que hoy no está, y también a Cardín, que tampoco está, ojo. Con lo cual el equipo irá con todo. Nuevamente, si no hay lesiones por semana, que tendrán que entrenar aquí también durante toda la semana, ya que el Palacio está ocupado por el tenis. Kevin, parada, pero penalti. Sí. Bueno, hombre, lo bueno que tiene este año el equipo es que no está pasando las penurias de falta de jugadores como el año pasado, que llegaba muy justito a los partidos con escasos 12 jugadores. Hugo Suárez, adentro. Segundo Entonces de Hugo. Eso permite que, hombre, a ver, va a haber lesiones, va a haber gente que falte por diferentes razones, y bueno, pero hay gente que sale desde el banquillo y como vemos, bueno, pues no lo hacen mal. Efectivamente. 4 de 4 y 4 de 4, curioso. 4 penaltis para cada equipo, los 8 penaltis conseguidos. Uy, la Casa, sí, golpe franco. 3 partidos que vienen importantes para resituarse, ¿no?, en la liga.
que son Cogesa, Salamanca. Salamanca y Santoña. Y Salamanca primero, luego Baco Torrelavega luego Torrelavega y Santoña. y luego Santoña. Bueno, pues sí. Va a ser balón adentro, la casa. Va a ser una buena prueba de fuego esos 3 partidos para ver el verdadero potencial del Finetworld. 3 rivales directísimos en lo que va a ser que estarán a buen seguro en la fase de ascenso final allá por el mes de mayo. 42-32, 10 arriba. El 3 para el enfrentamiento final. con la Vilesina restan tiempo porque es la 15 jornada, o sea que... Ese va a ser, pero lo esperamos con ansia, ¿eh? Tanto el de ida como el de vuelta. 2 equipos que se conocen, pero que muy bien, de la Copa Principado, de entrenadores, de todo. Pues hasta enero no vamos a tener la cosa. El primer partido del año nuevo. Primer partido de año nuevo. Bueno, para Reyes. Ahí estaremos, ahí está Carlos, Hugo Suárez, Casavieja en el extremo. Diego Cruz, intentando. Ahí está jugando. Uy, con un lanzamiento un poco extraño. Buena de Hugo. Tercero de Hugo Suárez. Ahora robó muy bien Casavieja, muy atento. Ahí está el balón, el contragolpe a punto. Si la pierde con Murias. Sí, dice que el balón se salió para Murias. Y bueno, pues si salió. Ahí está. Estos minutos finales ya, minuto y medio para el final. Vamos a preparar el aparatito. Recuerden que estaremos con entrevistas en directo. El entrenador y un jugador de cada equipo, al menos. Ha habido un golpe de Cortina. Le ha dado en la boca. Sí, le ha dado en la boca al jugador Arranz, al goleador del Follensa. Y han sido 2 minutos. Bueno, los 2 minutos para Cortina, que ya se acabó el partido para él y para el equipo, que lo hará en inferioridad numérica. Primera exclusión de Cortina, quinta del equipo. Menos de minuto y medio. Balón al extremo. Ay, se la cazó. Le intentó la vaselina. Francisco de Fuentes. Con 6 goles, Francisco se va a ir de momento a falta de... Vamos a entrar en ese último minuto. 43-32, otro partido en el que Finetworld acaba por encima de 43 goles. El balón a Ranz, a Peña. Ahí está, y a balón, qué mala suerte está teniendo el hombre. Rubén Real, que lleva ya un contragolpe, balón al palo. Y bueno, una de las últimas jugadas ya del conjunto del Finetworld. Con 11 goles arriba. Era un poco previsible, ¿no? O sea, son 2 equipos que tienen 2 perspectivas distintas de la liga. El Arroyo que tiene que pelear, 4ª derrota consecutiva y tiene que buscar esos puntos para salvar la categoría. Queda mucho y aparecerá. Mientras que por el contrario, pues justo contragolpe, puerta vacía y tampoco lo encuentra hoy. No es el día para. Le da una patada al banco para Real, Arranz, que se desespera, brazos en jarras. El tiempo que va a concluir. Intentará lanzar, vamos a ver, tenía que ser, no, pues no lo va a hacer. El partido se ha acabado, 43-32. Victoria del Finetworld, nos vamos abajo con alguna entrevista.